Hola, queridos amigos agendistas. Pues un poco tarde, mes y medio después, les deseo un buen año, que nos vaya mucho mejor este 2025. Una disculpa, he tenido una carga de trabajo bastante pesada, pero bueno, hemos vuelto a nuestras charlas, a nuestras cápsulas, a nuestros comentarios. Y bueno, decir que desde diciembre, este mes que hemos estado alejados un poco, ha pasado tantas cosas, pero que desgraciadamente han marcado el rumbo, ¿no? Hacia donde va el país, ¿no? Finalmente, vamos a hablar de lo internacional, de lo general a lo particular. La llegada de Donald Trump, ¿no? Al gobierno de los Estados Unidos, y ya evidentemente los primeros enfrentamientos, los primeros escarceos, que yo creo de una relación tensa en estos 4 años, y voy más allá de la cuestión de los aranceles o no, que creo que al final del día es algo que ya incluso había hecho en su primer periodo, sino me refiero a un tema que no le hemos entrado como sociedad, que no hemos querido enfrentar o hemos dado la vuelta, que es básicamente visibilizar la relación sistemática de este sistema político, de este régimen político morenista con el narcotráfico. Creo que finalmente Donald Trump ha dicho, yo creo que ya ni en entre líneas, claramente toda esta relación que hay de gobernadores, del mismo expresidente, ¿no? Con la cuestión del narcotráfico, la cual se ha tratado evidentemente de diluir, ¿no? En términos del discurso oficial, ¿no? Yo me acuerdo cuando se da toda esta situación de los aranceles, ver comentarios en redes sociales tan absurdas como gente poniendo su cartilla militar y veo que es igual que la mía, así de ese tipo, o sea que nos queda claro que ni para ir al frente tendríamos ya energía, ¿no? Pero diciendo vamos al campo de batalla a luchar por nuestra presidenta. Es decir, al final del día, creo que en el contexto sirve para reafirmar todo este discurso nacionalista, ¿no? Por parte de Morena, toda esta cuestión de la intervención extranjera, etcétera, etcétera, pero sí vulnera la cuestión de esta relación secreto a voces, pero ya básicamente planteada por parte de los Estados Unidos. Hay una relación específica del narcotráfico con actores políticos de Morena, completamente, ¿no? Con gobernadores, con funcionarios públicos, ¿no? Etcétera, etcétera. Situación que yo creo que se le sale de control a Claudia Sheinbaum, ¿no? Creo que finalmente entendía la beligerancia de un personaje como Donald Trump, pero no pensó que jugara esas cartas tan agresivas desde que asume la presidencia, ¿no? Entonces sería un primer factor. Dos, en el campo nacional, en el campo de la presidencia, una vulneración clara de una presidencia muy débil. Creo que finalmente la debilidad de Claudia Sheinbaum tiene que ver con varios aspectos. Número uno, agarra una presidencia sin recursos públicos, no tiene dinero. Todo se lo acabó el expresidente Andrés Manuel López Obrador, no hay dinero en las arcas públicas y por lo tanto su margen de maniobra, de operación política, es básicamente muy limitada, ¿no? Número dos, fuego amigo, ¿no? Fuego amigo al interior. Estamos pensando actores como Adán Augusto, ¿no? Recuperando las figuras de los Yunes, pues todo un sector muy duro, ¿no? Los Batres con su familia, el nepotismo, etcétera, etcétera. Hace muchos llamados, no vamos a permitirlo, pero al final del día nadie le hace caso, ¿no? Es una presidenta muy débil, que además queda entrampada en todo este juego, en todo este rejuego de estas tribus, ¿no? Que si el PRD en su momento fue tribu, pues yo creo que Morena son tribus de caníbales, o sea, al final del día ellos no tienen ningún pacto de civilidad política, no tienen reglas no escritas, simplemente ellos son enfrentamiento, destruir al otro, siempre y cuando convenga a mis intereses, ¿no? Entonces, en esa perspectiva, creo que está en una presidencia muy acotada, ¿no? Y en el ámbito local,
creo que una gobernadora completamente autoritaria, ¿no? Una gobernadora básicamente en el que, bueno, tiene un perfilamiento muy, muy, muy claro del control político a través de su esposo, a que además va a ser el que controle todas las obras públicas. Imagínense la cantidad de corrupción que puede haber, pero además una gobernadora que tiene un tono bastante autoritario, ¿no? Llega y corre a gran parte de la estructura de la administración pública, cosa que es muy normal, pero me parece bastante interesante la manera, gente que acarrearon, movieron, y en ese sentido a mí no me da gusto que la gente pierda su trabajo. Creo que es algo que es un súper bien escaso en nuestro contexto, pero muchas veces lo dijimos en estas cápsulas, ¿no? Que al final del día, pues también si la burocracia no iba a tener un principio de dignidad, pues básicamente que ellos solo se enfrentaran a todo este tema de su situación pues laboral, precaria, etcétera, y bueno, que desemboca en términos de los despidos, ¿no? Es decir, pero además un enfrentamiento muy claro, bueno, en términos de señalamientos de corrupción, tanto a Cuitláhuac García, pero también a pues gente muy cercana a él, como Janssen, Escobar, García, evidentemente, fortunas como el de Cepeta, ¿no? El dirigente de Morena. Es decir, al final del día creo que básicamente estos primeros 3 meses de administración han sido bastante caóticos. Creo que al final del día la sombra del caudillo, ¿no? La sombra de Andrés Manuel en este silencio absoluto, pues no, básicamente no demuestra otra cosa más que hay un problema fundamental en términos de que el margen de maniobra de Sheinbaum con un contrincante creo que extremadamente rudo, que no lo esperaba de esta naturaleza. Creo que su medición fue muy, 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 muy tenue, muy tibia en cuanto a Trump, pero además su margen de maniobra en términos federales es muy, muy, muy limitada y evidentemente las réplicas estatales, ¿no? Ahí está el tema. El juicio contra Cuauhtémoc Blanco no procede, encubriendo a un violador, ¿no? Como es Cuauhtémoc Blanco, pues básicamente encubriendo a narcogobernadores, encubriendo a gobernadores corruptos, como el caso de Cuitláhuac, exgobernadores como Cuitláhuac, etcétera, etcétera. Un Estado de Derecho vulnerado, un proceso de descomposición social, una cuestión de un país que está sumido en el caos, sumido en la delincuencia organizada, una crisis de una inflación invisible, brutal, no hay dinero que alcance, teniendo que saquear las cuentas del Infonavit, ¿no? De los pensionados. Es decir, queridos agendistas, y no es una cuestión de pesimismo, es una cuestión en que estos 3 meses creo que finalmente ha sido un gobierno en cuesta arriba y que de alguna manera u otra creo que es el inicio de un periodo transicional muy, muy, muy complejo, en el cual yo creo que el retorno del obradorismo es inevitable, ¿no? En la figura de los hijos del expresidente. Eso será motivo de otra charla. Feliz año, súper atrasado, queridos agendistas, pero les deseo lo mejor en este convulso 2025, esperando que pues básicamente no nos vaya tan mal. Ya ni digo que nos vaya bien, sino que no nos vaya tan mal. Muchos saludos, queridos agendistas. Un abrazo a todos y a todas.